Invito, hermanos, a que nos arrodillemos para pedir la bendición del Señor y para el estudio de la palabra. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por esta buena noche que nos das, por la paz y quietud en el corazón al saber que estamos en las horas sagradas, porque buscamos el rostro de nuestro amado Jesús que mora en el cielo, pero también en el corazón de aquellos hijos que quieren honrarle. Querido Padre, al iniciar las horas sagradas aquí en estos lugares, pedimos tu bendición y también que nos bendigas al abrir la palabra de Dios, que tú nos enseñes, nos refrigeres y que aprendamos lecciones de vida, especialmente para un pueblo en el tiempo del fin. Esto pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos? Que Dios nos guarde esta noche, que nos reunimos para estudiar la palabra de Dios, viernes de noche. El tema que quisiera compartir, el estudio de la palabra, es lecciones de las rebeldías finales. Recordemos que los viernes de noche, mis hermanos, mientras recibimos el sábado, los temas que están orientados, están pensados para que reflexionemos de las cosas que como pueblo final tenemos que pensar para el tiempo del fin, qué es lo que Dios quiere de su pueblo en este tiempo. Uno de los puntos muy importantes que vamos a mirar es la palabra disciplina. Dios quiere que seamos disciplinados. Mis hermanos, si no lo aprendemos, no vamos a pasar los momentos finales como Dios quisiera que lo atravesáramos, por indisciplinados. Una persona, si no aprendió con tiempo, desde joven, desde niño, aún mucho más allá, el rigor de lo que implica la disciplina, cuando llegue la etapa final, se verá su indisciplina personal. Y es posible que eso juegue una muy mala pasada. Ese concepto, hermanos, no lo dejemos pasar. Hoy vamos a ver un ejemplo. Así que abrimos primeramente en Hebreos capítulo 12, lecciones de las rebeldías finales. Desde el versículo 5 tenemos Hebreos 12, desde el 5 en adelante. Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos, es decir, hijos ajenos, hijos de otro padre, al cual uno no va a tocar. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Una persona que aprende la corrección que da el Señor en su disciplina y la asume, aprende, acepta, es corregido, es una persona sabia. En el tema que vamos a mirar, mis hermanos, vamos a ver que al borde del fin, siempre es muy interesante extraer lecciones de situaciones análogas a las nuestras. Si como pueblo estamos en los bordes del fin, del tiempo del fin, personas que atravesaron iguales circunstancias, ¿cómo actuaron? ¿Qué hicieron? ¿Qué amonestaciones se les dieron? ¿Cómo reaccionaron a esas amonestaciones? Hoy vamos a ver un caso muy triste, hermanos, muy triste, porque la indisciplina fue mayor en ellos. Invito a que abramos Jeremías capítulo 34. Uno de esos grandes personajes paralelos al tiempo del fin es Sedequías y su generación.
El capítulo 34 de Jeremías narra de un hecho, de un pecado acariciado que no lograron soltarlo. Vamos a ver otro también en otra parte de Jeremías. Por lo menos dos hechos que muestran la indisciplina de esta gente en el tiempo del fin, al borde. Muy claramente lo expresa Jeremías. Leemos capítulo 34. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Fíjense, hermanos, aquí se está hablando de un asedio de Nabucodonosor que peleó contra Jerusalén. Esto llevó 2 años. En esos 2 años aparece este texto de Jeremías 34 que vamos a analizar. Pero para que miremos el contexto, es bueno entonces que vayamos a otras partes también de Jeremías o de esta historia. Y es el caso del capítulo 17, así que tengamos presente el primer versículo, esto es que Nabucodonosor peleaba contra Jerusalén, nos dice así el versículo. ¿Sí? Bueno, vamos a ir a Jeremías 17, uno de los problemas en el tiempo del fin. Desde el versículo 19. Esta fue una profecía que se pronunció mucho antes de este asedio de Nabucodonosor, pero mostró otra indisciplina del pueblo de Dios. Hoy vamos a mirar 2. Esta es una, la inobservancia del sábado. Versículo 19. Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oíd la palabra de Jehová, reyes de Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así dice el Señor. Guardaos por vuestra vida de llevar carga en sábado y no meterla por las puertas de Jerusalén. No saquéis carga de vuestras casas en sábado, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el sábado como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz o su nuca para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeciereis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificareis el sábado, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos los reyes y príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Notemos, había una promesa firme de parte de Dios de prosperidad si obedecían el mandamiento, pero también lo contrario, una fuerte amenaza, una advertencia solemne. Y especialmente, hermanos, este tema ya vamos a mirar un poquito, por qué traemos esta indisciplina, la inobservancia del sábado, pero miremos lo que viene a continuación. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio y ofrenda e incienso, trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Esta es la culminación de un momento de prosperidad por observar el sábado. Y lo contrario es lo que importa ahora. Pero si no me oyereis para santificar el sábado, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en sábado, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. Cosa que finalmente va a ocurrir en este asedio que estamos describiendo. ¿Por qué, hermanos? No pudieron guardar el sábado, por una cuestión de indisciplina. ¿Qué es esto, hermanos? Cuando Dios da un mandamiento, y es bien explícito en el mandamiento, y en el caso del mandamiento del sábado, háganlo, y si ustedes lo cumplen, va a haber tal prosperidad que los reyes, los príncipes, las ofrendas van a entrar por las puertas de Jerusalén. Si ustedes no lo hacen, todo va a ser destruido, todo. Y hermanos, ¿qué haríamos nosotros cuando vemos la destrucción que está a las puertas y se nos pide un mandamiento para el cual no estamos acostumbrados o no hemos ejercido disciplina? Y en el caso del sábado es la contención de los pensamientos y acciones. Eso es indisciplina. Cuando ni en sábado podemos contenernos del tren de pensamientos que llevamos en la semana. Bien, este pensamiento de la indisciplina, tengámoslo presente,
para que miremos ahora el contexto, para ver el otro problema. Vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 25. El asedio en sí de esos 2 años. Y algo que Dios les permitió en su misericordia, pero lo malinterpretaron. En lugar de reflexionar y humillarse para generar esa disciplina necesaria, hicieron lo contrario. Leemos esto en 2 de Reyes capítulo 25. Voy a leer, hermanos, 24:18 para mirar el contexto de cuántos años reinó Sedequías. 24:18 de 2 de Reyes. De 21 años, si alguien quiere pensar en el tiempo de edad que tenía, es interesante, era joven. Era Sedequías cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén. ¿Cuántos años? 11. 11 más 21, murió, o reinó, mejor, esa es la palabra más apropiada, hasta los 32 años. ¿Sí? Hombre joven. Ahora sí, capítulo 25. Aconteció que a los 9 años de su reinado, empiezan los problemas, es el asedio de los 2 años por parte de Nabucodonosor. En el mes 10, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Recuerden, mis hermanos, que el texto que habíamos leído de Jeremías 34:1 decía que de todos los reinos de la tierra, Nabucodonosor peleaba contra Jerusalén. Bueno, este es el contexto. Los 2 últimos años de gracia para Sedequías y toda la población, pero por su indisciplina no lo aprovecharon. A ver, vamos a mirar. Versículo 2. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11, así que empezó en el 9 y terminó en el último, que fue el último año también del reinado de Sedequías. Él reinó 11 años. Así que fueron los 2 últimos años de gracia que él tuvo, que debía aprovechar bien el tiempo y poner en práctica su necesitada disciplina, la que él debió haber aprendido, ejercerla. Fue indisciplinado. Vamos a mirar. Versículo 3 en adelante. A los 9 días del 4º mes prevaleció el hambre en la ciudad, hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los 2 muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos o babilonios alrededor de la ciudad, y el rey se fue por el camino del Arabá. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, lo trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya, y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿Sí? Así que ya tenemos el desenlace de este rey. Su problema comienza, ¿en qué tiempo? ¿Recordamos? En el año 9, hasta el año 11. Él gobernó 11 años. Bien, vamos ahora a Jeremías 34, y con este contexto va a ser más fácil entender la historia de hoy. Jeremías 34. Otra vez leemos el versículo 1. Como quien dice, hermanos, ya sabiendo el final de esta historia, y cómo podría habérsela evitado. Así también nosotros tenemos una historia por delante, que es el desenlace de las cosas. Si no aprendemos disciplina, hermanos, no la vamos a hacer. Ese es un mensaje que quiero traer. Disciplina en los hábitos de comer, en los hábitos de pensamiento, además del hábito de la guarda del sábado, y un sinnúmero de otros hábitos que tenemos que desarrollar. A ver, Jeremías 34, desde el 1 otra vez. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército, y todos los reinos de la tierra, bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo esa palabra, en esos 2 años, recordemos, de sitio y final destrucción. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile, así ha dicho Jehová, he aquí, yo entregaré, hermano, está hablando en futuro, todavía no se entregó. El hombre tenía que escuchar el mensaje, era el fin de su gente y de él y de sus hijos.
Si tan solamente prestaba atención. He aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego. Recordemos que por la desobediencia en guardar el sábado, esa fue una amenaza. Le prendré fuego y nadie lo apagará. Ya Dios lo está anticipando. ¿Sigue? Yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia y la quemará con fuego, versículo 3, y no escaparás tú de su mano, sino que ciertamente serás apresado y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia y te hablará boca a boca y en Babilonia entrarás. No le dice que va a quedar ciego, le va anticipándolo. Tú lo vas a mirar, tú lo vas a ver. Hermano, si se le da un mensaje tan claro, tan contundente, así es para el pueblo de Dios. Recordemos. El mensaje que Dios da a la Odisea es muy contundente. Te voy a vomitar, estoy a punto, estoy a punto. Nunca olvidemos eso, hermanos. Y por ahí uno dice, está bien, es duro, pero como que alguna vez Dios se va a aplacar. Si está puesto en el texto es porque está puesto por algo. Y los indisciplinados, los que no pueden ejercer control, dominio de sus pensamientos y acciones, llevan la peor parte. Miremos. Versículo 4. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti, no morirás a espada. ¿Alguien recuerda, hermanos, cómo fue el final de Sedequías? A ver, ¿fue con voz fuerte? Muy bien, le sacaron los ojos y ¿qué pasó después? Muy bien, los llevaron encadenados como perrito y comía de la comida del rey. Así lo tenían. Y murió ya grande. Él no fue muerto a espada. 11 años gobernó, se acabó. Pero Dios está haciendo, como Dios ve las cosas. Yo digo esto, hermanos. Cuando Dios escribe o inspira las profecías y las revela, y sus profetas reciben la inspiración y escriben, como Dios ya vio, nos advierte a los hombres, lean atentamente, porque esto yo lo voy a cumplir. Yo la ciudad la voy a quemar a fuego si ustedes violan el sábado, si guarden de por vida de meter carga en sábado. Recuerdan a Nehemías que él enseñó acerca de no meter cargas comerciales en sábado. Y Nehemías, que va a ser posterior a Jeremías, él dice, ¿acaso nuestros padres no hicieron esto y vino esta desgracia y ustedes siguen con esto? Fue el argumento de Nehemías capítulo 3. Es que fue una historia real. Lo que está hablando Jeremías de la amenaza, la ciudad la pondré en fuego, por un problema que hay en el hombre, la desobediencia del sábado. Y hermanos, esto tiene que ver con indisciplina, no poder controlar los pensamientos en el día del Señor, no poder controlar las palabras, las acciones. Y uno lleva un tren de pensamiento que finalmente lo va a traicionar. Y aún teniendo la sentencia de muerte allí, frente a él, ni aún así no logra caer en cuenta, entrar en razón, como pasa con Sedequías. Sigamos leyendo. Versículo 4 otra vez. Con todo eso, oye palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti. No morirás a espada, en paz morirás. Extrañas palabras, hermanos. Probablemente en Sedequías estas palabras le infundían tranquilidad. Bueno, yo voy a morir en paz. Pero ignorando qué tipo de paz sería. Como un animal, sin ojos. En paz morirás, y así como quemaron especias por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te lamentarán, diciendo, ¡ay, Señor! Porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, en esos 2 años del sitio de Nabucodonosor. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis y contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Y algo pasó con Nabucodonosor. Y eso vamos a mirar un poquito después, que en lugar de ser una señal para Sedequías de escuchar la voz de Dios, fue lo contrario. Versículo 8. Y empezamos, hermanos, a mirar este segundo problema de la indisciplina. Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo en Jerusalén
para promulgarles libertad, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. ¿Cumpliendo qué mandamiento? ¿Alguien recuerda? Vamos a abrir. Aparece en Éxodo, capítulo 21. En otras palabras, esta gente se emocionó, escuchó la palabra de Dios y así emocionados la cumplieron. Pero por causa de su indisciplina, la cumplieron por poco tiempo. Volvieron a las andadas. Leemos entonces Éxodo 21, versículos 1 en adelante. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá, y si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Y su amo, si le hubiere dado mujer y ella le hubiere dado hijos, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Pero el plan de Dios es que 6 años lo sirviera y al 7º quedara libre. Esto aparece en el versículo 2. Bien, vamos ahora a Jeremías 34, hermanos. Vino de parte de Dios una orden en los momentos del tiempo del fin. A ver si la pudieran cumplir. Versículo 10 nuevamente. Cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, al 7º año, recordemos, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. Pero después se arrepintieron e hicieron volver a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, con estas palabras. Al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido, le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído. Y vosotros os habíais hoy convertido. De esto queremos hablar, hermano. Esta es la parte neurálgica del tema que queremos escuchar. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre, en el templo, el famosísimo templo de Salomón, que al cabo de esos 2 años fue destruido. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre. Y ahí, hermanos, ya vamos a mirar ese texto. A ver si vamos captando el pensamiento. Nabucodonosor está sitiando la ciudad, le llevó 2 años. Los judíos se resistían. El hombre todavía no daba o no imponía la fuerza que él tenía para hacer destruirlo. En esos 2 años, hermanos, pasó algo con Nabucodonosor. El texto lo va a decir más adelante, pero me quiero adelantar. Nabucodonosor se vuelve. Y si él se vuelve, yo les invito a que se pongan en la piel, en los zapatos de los judíos que estaban sufriendo el sitio. ¿Cómo uno se siente ante una amenaza y uno se libera de esa amenaza, vuelve a respirar oxígeno? ¿Cómo nos sentiríamos? ¿Aliviados? ¿Pero qué más, hermanos? No era tanto la amenaza de Dios, no era tanto. Y volvemos a las andadas. Y en eso el castigo viene y con fuerza, por la indisciplina de no haber aprendido en ese tiempo de respiro que se le dio. Que era poco, hermanos. Para una persona indisciplinada es poco. ¿Cuál fue la indisciplina? Acostumbrados a retener, a tomar, a poseer. En este caso, personas humanas, para que sean los criados, los siervos. Había una ley que al 7º año obligadamente había que dejar libre. Y ellos se conmovieron. ¿Nos puede pasar a nosotros, hermanos? ¿En qué sentido? Cuando acostumbrados a cierto estilo de vida, venimos al culto
Escuchamos, ¿qué cosa, hermanos? Un lindo sermón, hay un pacto, hacemos una promesa, dejamos de hacer cosas malas como consecuencia del efecto, ya sea del sermón, del compromiso, y entonces nos motivamos y, wow, a partir de ahora quiero hacerlo. Pero algo pasa con Nabucodonosor, hermanos, y que fue la trampa para ellos. Volvieron, como decimos, el cerdo que vuelve otra vez al barro, el perro al vómito, vuelve a lo mismo, porque hubo indisciplina, no se pudo desarrollar. Vamos a leer el texto, hermanos, y vale la pena comentar. Leámoslo. Versículo 16, retomamos. Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada uno a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y los habéis sujetado para que os sean siervos y siervas. Por lo tanto, así dice el Señor: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí, yo sí promulgo libertad ahora, pero libertad a la espada, a la pestilencia, al hambre, y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra. Ustedes tuvieron su tiempo de libertad para dejar libre al siervo, al esclavo. Ahora yo tengo mi tiempo de libertad también. Un castigo muy duro. Versículo 18. Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, de dejar libres a los esclavos, que dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. Recordemos, hermanos, que la palabra celebrar pacto en hebreo es cortar. Así se ve con el caso de Abraham. Se corta el animal y entonces la mitad va para una de las partes, la otra mitad va para la otra. Y la sangre es la prueba de que es un pacto solemne, que si uno no cumple lo paga con la vida, lo paga con sangre. Así es como se celebraban los pactos. Por eso la definición acá, se hizo un pacto solemne, se dividió allí el animal y entonces pasando por en medio ustedes prometieron que iban a cumplir el pacto, que era dejar libres a los siervos. Sigue. A los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro sacrificado, yo los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus príncipes los entregaré en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Y ahí está el texto, hermanos. Ese es el detalle que aparece al final. Momentáneamente. Hermanos, si Nabucodonosor se fue, eso dice el texto, y lo que viene más grave todavía. La sensación que deja el sitio de un enemigo que sitió y está peleando para entrar y hay resistencia de parte de los judíos. Finalmente el hombre desiste y se va. Y hay una amenaza de parte de Dios. En Jeremías 17 dice, yo voy a hacer quemar esta ciudad, les pondré fuego y nadie la va a pagar si ustedes no cumplen ordenadamente el sábado. No metiendo carga acá. Y en este caso, por no haber cumplido el pacto solemne que habían hecho de liberar a los esclavos compatriotas, que había una orden cada 7 años y se tenía que cumplir esa orden, y ellos emocionados la cumplen, pero luego retroceden, se echan atrás, entonces Dios tiene que actuar. Y al retirarse Nabucodonosor, desaparece la amenaza. El punto, hermanos, es lo más importante, es la aplicación para nuestra época. Cuando desaparece la amenaza, o al menos momentáneamente desaparece, ¿cómo reaccionamos? ¿Qué aparece en el corazón? Un alivio. Finalmente Dios no va a cumplir lo que prometió. Vuelvo a las andadas. ¿Se entiende? Pero miren, hermanos, lo que viene a continuación. Un texto durísimo. Dios finalmente lo hace traer a Nabucodonosor. Solo que acá se le está hablando al pueblo para que todos cumplan, aparte del remanente. De hecho, hubo quienes, y esos se salvaron. Hay un remanente que sí se salva, efectivamente. Pero Dios no solamente piensa en el remanente, piensa en su pueblo. Y los tiene que castigar. Dios, pues, no va a tener culpa. Él
habló, enseñó, amonestó y finalmente va a cumplir su final castigo. Los que oyen son los que se salvan. Y lo que importa, hermanos, es que nosotros oigamos y aprendamos esta lección. Miremos, siguiente versículo, clave, que destruye la confianza del israelita que ve que Nabucodonosor se va. Ya la amenaza cae. No es tanto como Jeremías está diciendo. No es así. Siguiente versículo. 22, último. He aquí, mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearán contra ella, y la tomarán, y la quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá, hasta que no quede morador. Excepto ese remanente, como bien dijo el hermano, que hay un remanente que incluso fueron llevados a Egipto, y ahí estaba Jeremías también. Pero hermanos, esta es la lección que yo quería compartir. Entonces, ahora hablemos de la indisciplina. Si vemos el fin tan cerca y las cosas que se están produciendo y escuchamos la advertencia de parte del Señor, que nosotros cumplamos el mandamiento como Dios quiere que lo cumplamos. Pero cuando hay indisciplina no lo podemos cumplir. Es el caso del sábado en primer término. Vino fuego que destruyó y en gran medida porque esa gente no tenía control de sus pensamientos. Durante 6 días hacían lo que querían y el sábado ¿acaso lo podían cumplir? No, por el tren de pensamiento, como en este caso, de comportamientos perversos. Imagínense ustedes, hermanos, a un judío teniendo a su esclavo contra la voluntad de Dios y que llega el sábado. No puede guardar honestamente delante de Dios cuando tiene una práctica perversa. Y así con muchos de nosotros, que no podemos cumplir el mandamiento cuando estamos arrastrando comportamientos pecaminosos. ¿Se entiende? Es una contradicción. Porque en el sábado se nos dice que nos neguemos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Dios, cuando en las semanas hacemos nuestras voluntades pecaminosas, que es el caso de estos judíos reteniendo a los esclavos, a pesar de que habían hecho la promesa, que los soltaban, motivados por la predicación y el pacto solemne de dividir animales, y luego se echan atrás. Mis hermanos, hablemos un poco de indisciplina. ¿Qué es esto? ¿Alguien se animaría a definir? Disciplina e indisciplina. Muchas veces escuchamos esta expresión. Cuando decimos que el papá aplicó disciplina, hablamos de corrección. O sea, que jala las orejas, nalgadas, cintos, en fin, que aplica disciplina. Pero cuando hablamos de persona indisciplinada, ¿qué queremos decir con ello? Una persona que no tiene control, no tiene dominio, indisciplinado. Y no tiene temor de Dios. Hace entonces según lo que hay en su corazón. ¿Dónde aparece este tipo de personas? Revelado en la Biblia. Y que algunos de nosotros pudiéramos ser para el tiempo del fin. De allí la lección, esta que estamos leyendo. En los bordes del final de Jerusalén, los 2 últimos años. Y Jeremías les está hablando y hacen el pacto de soltar los esclavos, luego los retienen porque no pueden soportar perder dinero o lo que fuera soltando a esta gente. Bien, hermanos, vamos a buscar en Efesios capítulo 2. Allí se describe la gente que no tienen control. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, y esta es la indisciplina, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, la voluntad de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una persona que no puede controlar sus pensamientos, su voluntad, es presa de esas emociones y su voluntad es esclavizada por una voluntad superior, la carne, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás que domina a la tal persona. Si esto, hermanos, se produce entre hijos creyentes, es grave.
La persona no aprendió a ejercer su control de pensamientos, de comportamientos, y especialmente si hace promesas a Dios, llevarlas a cabo. Se hizo una promesa solemne. En el caso de los israelitas, soltar a los esclavos, guardar el sábado, y no lo puede cumplir porque va más allá. Entonces Dios tiene que actuar. ¿Se entiende, hermanos? Voy a invitar a que miremos más textos respecto de esto. Miremos cómo Dios toma tan serio lo que es el juramento en Eclesiastés. Invito a que leamos allí. Capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra o juramento delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras, porque de la multitud, de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Y hermanos, ¿cómo podríamos describir en el tiempo del fin? Por eso es una lección para nosotros. Un hermano o hermana que se agrada con lo que ha escuchado, una predicación o una exposición o planes, y la iglesia se moviliza y hacen un pacto. Y solemnemente, recuerden, el texto habla de que pasaron en medio de animales sacrificados. Era la forma antigua judía de hacer un pacto. Pero acá el pensamiento nos está diciendo, mejor que no prometas si no lo puedes cumplir, porque el indisciplinado no lo puede cumplir. Está más allá de sus fuerzas. Los pensamientos y la voluntad de la carne y de su corazón está bajo ese príncipe del aire que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales vivimos así un tiempo nosotros, dice Pablo. Por lo tanto, en este tiempo del fin, hermanos, ejercer el control, el sometimiento a la voluntad de Cristo. De modo que cuando se digan las exhortaciones, así como en el caso de Jeremías, que se la dio a Sedequías y a la generación aquella, suelten los esclavos, guarden el sábado. Y uno siente que le cuesta, porque somos humanos, luchar con eso, solamente con el poder que Dios da, para que aprendamos a ejercer el control. Y si hacemos una promesa, la podremos cumplir, porque Dios nos asiste, nos da la fuerza, su gracia. Hay un cambio en el corazón. ¿Cuándo? Acercándonos al tiempo del fin, con mayor razón. Lecciones importantes que se ven en el caso de esta gente. Aún más, hermanos, volvemos otra vez a Jeremías 34. Miremos, versículo 15. Y vosotros os habíais hoy convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado mi nombre. Solamente ese versículo. Mis hermanos, sabiendo Dios que el hombre es de carne y falta sus promesas, ¿acaso Dios no va a aceptar ese gesto, esa entrega como genuina y tomarla como tal y hacer un pacto? Claro que sí. Pero es el hombre el que se da vuelta, sabiendo que somos proclives a retroceder. Qué importante es humillarnos. Y esa, hermanos, es la lección que hoy quiero compartir. Es, al acercarnos a Dios, humillémonos, reconozcamos que no tenemos fuerza, que somos más débiles de lo que suponemos. Que Dios, al revelarnos las indisciplinas que tenemos cada cual en los bordes del tiempo del fin, ante las cosas, exacto, ante las cosas que están por venir, que somos frágiles. Acordándonos de Eclesiastés 5, no hables mucho, no prometas. Escucha más bien, entra para aprender. Y no que si yo prometo, y
Y hermanos, porque se desconoce. Dios cumplió su palabra con la generación de Jeremías. Aunque él estaba dispuesto y les aceptó que hagan el pacto, perdonarlos, no hacían caso. El mensaje, hermanos, para el tiempo del fin es este. El pueblo de Dios, el pueblo remanente, necesita aprender y cada vez más prontamente toda lección que se extraiga de las páginas sagradas, especialmente del Antiguo Testamento, de estas historias preciosas, del tiempo de gente análoga a nosotros, que viviendo en los umbrales del fin, fueron amonestados, tuvieron profecía delante de sí, para cambiar, para buscar el poder de Dios. Así nosotros. Mis hermanos, cada uno de los que estamos aquí, somos miembros que amamos a Dios, pero muchas veces nos desconocemos a nosotros mismos. No vemos cuán frágil somos, hasta que alguna prueba revela cómo estamos. En el caso de esta gente, hermanos, Dios al ponerles que cumplen la ley de soltar el esclavo, y ellos al comienzo motivados lo hacen, pero luego mostraron que había mucha cosa fea en su corazón. Retener el pecado, la codicia, y el fin estaba a las puertas con Nabucodonosor, que luego se ausenta momentáneamente, pasó el peligro. Y el texto dice, yo lo voy a llamar, y va a venir con fuerza, y vino con fuerza. Y esa gente confiada por ese poquito respiro que hubo, no entendieron la lección y fueron destruidos. Mis hermanos, apliquémoslo a nuestro tiempo. El mensaje a la Odisea siempre va a ser pertinente para nosotros. Recordemos que Dios es severo cuando dice, estoy a punto de vomitarte. Yo te conozco, yo sé quién eres. No tienes disciplina, eres débil, yo sé cómo eres. Sí, hermanos. Esta noche, al unirnos todos en oración, voy a invitar a que nos unamos. Hagamos una confesión a Dios personal, un reconocimiento. Como decirle al Señor, Señor, yo reconozco, soy débil, tengo mis propios puntos flacos, pero con estas historias que me inspiren a mí, a no imitar a esa gente, menos confiar en apariencias externas, que como que hay respiros. No, al contrario, Dios lo profetizó, lo va a cumplir, que hay un desenlace que nos espera, pero a la vez en ese desenlace el pueblo tiene que estar limpio, purificado. ¿Queremos hacer eso, hermanos? Yo voy a invitarles a que nos pongamos en pie y pasemos aquí adelante, tengamos una oración primeramente y luego vamos a cantar. Es oración de reconsagración delante de Dios. Dios nos ha dado muchas cosas, pero especialmente la revelación de que el tiempo del fin está delante de nosotros. Y Dios quiere que nos preparemos para que seamos un pueblo bien dispuesto. ¿Sí? Pasamos adelante, vamos a orar, nos arrodillamos también. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias por el estudio de la palabra de Dios, por estas lecciones de las rebeldías finales. Al ver a esta gente tan enceguecida, a pesar de la advertencia tan contundente, tan clara, y al ver el parcial cumplimiento con Nabucodonosor atacando las ciudades y destruyéndolas, y que se avecinaba el fin total, y la firme advertencia del profeta, tanto a Sedequías como a su generación. Pero ellos confiados por el respiro, porque se ausentó Nabucodonosor, por algún motivo, para luego volver con fuerza para destruir totalmente, excepto al remanente. Que así también, Señor, aprendamos esta lección tan importante, de que lo que Dios promete, y aún en sus amenazas, son ciertas. Y el mensaje de la Odisea así lo anuncia, que Dios va a actuar muy severo con los laodicenses. Pero hay esperanza, querido Padre. Gracias por esas palabras tan amorosas de Jesús tocando la puerta del corazón, que aquel que abriere, Jesús entrará para hacer juntos una cena. Oh querido Padre, enséñanos a tener más comunión con el Señor, a vivir más en armonía con Él,
a aprender más disciplina, dominio, control de nuestros pensamientos y acciones, para soltar el pecado como tiene que ser soltado, para no confiar en los momentos de respiro que a veces pueden aparecer y creer que el peligro se alejó, sino confiar en que Jesús nos ama, que nos perdona, que nos da un nuevo corazón, que quiere hacernos nuevos hijos, obedientes, que cumplamos el mandamiento. Así como Jeremías enseñó a guardar bien el sábado y a cumplir el mandamiento de dejar sueltos a los esclavos. Hoy también tenemos mandamientos en este tiempo moderno. Venimos a aprender y de errores ajenos como aquella generación, a aprender también, a no imitarlos. Oh querido Padre, ilumina nuestro corazón para descubrir nuestro propio mal. Como dijera el salmista, líbrame de los pecados que me son ocultos, que ni los podemos advertir. Tú lo sabes. Revélalo, Señor, a nuestra comprensión, que lo veamos claramente y tomemos firme decisión de abandonar el pecado y de desarrollar control de nuestro comportamiento en el poder del Señor. Que Jesús tome el control de nuestra vida para que cada promesa que hagamos la podamos cumplir. Que seamos hijos firmes, fieles, obedientes. Oh Dios, pedimos tu bendición esta noche para todos los que estamos aquí y a la distancia, los hermanos escuchando, y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.